Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Señor por darnos una bendición más de estar conectados nuevamente. Y su misericordia ha sido grande que nos tiene en pie hasta este momento. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están conectados en esta hora. Que sea el Señor bendiciendo cada una de sus vidas. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y con la ayuda del Señor, hermanos, y por misericordia del Señor, pues vamos a continuar con lo que es el estudio del libro de Daniel. Ahora nos corresponde lo que es el capítulo 4 de este libro hermoso, profético, que nos habla mucho sobre los tiempos finales, pero que a la misma vez también habla nuestras vidas de una manera muy directa. Qué cosas debemos de seguir para nosotros ser alcanzados, coronar esa carrera y ser alcanzados siempre por esa misericordia del Señor. Que su bondad, que su cobertura esté con nosotros. Siempre es necesario que nosotros nos guiemos por lo que Dios quiere en nuestra vida. Y en este capítulo que se titula La locura de Nabucodonosor, sabemos pues Nabucodonosor es alguien que se ha mencionado desde el inicio, el desarrollo de este libro. Hemos venido viendo cómo el respaldo de Dios ha estado con estos varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, con Daniel, que significa Dios es mi juez, y que ellos se han mantenido firmes, no han negado su fe. Ellos no han dicho, no nos servimos a ese Dios, a pesar de las circunstancias que han atravesado en lo que hemos estudiado anteriormente. Y sabemos que esa es la misericordia del Señor, que nos habla también a través de la vida de ellos. Pero no así con la vida de Nabucodonosor, que es alguien que en su momento ha reconocido la grandeza de Dios, pero que posteriormente él desfallece y vuelve a sus costumbres paganas, a su vanagloria. Y aquí podemos ver lo que pasa con el que sigue la conducta que no es agradable delante del Señor, pero no así con el que se guarda para el Señor. Y vamos a comenzar a leer este capítulo 4, pues mi hermana Sara en un inicio daba lectura a este capítulo que es un poco extenso, pero vamos a tratar de abordarlo en estos minutos para que comprendamos un poco más de la palabra. Siempre el Señor nos trae ese alimento espiritual de labios de quien sea su voluntad. Y gracias al Señor por en la enseñanza que tenemos los días lunes, usar la vida de mi hermano Noé, temas muy poderosos a nuestra vida. Y el Señor nos trae palabras también en labios de mis hermanas, de mis hermanos también, que están en este ministerio. De una u otra manera el Señor siempre nos está hablando, más allá de también lo que el Señor habla en nuestra vida, en cada una de las congregaciones donde nosotros somos parte. Así que vamos a comenzar con la lectura de este capítulo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ya dijimos lo que se titula, ¿verdad? La locura de Nabucodonosor. Y dice el versículo 1 del capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Vemos aquí que el mensaje que ha podido recibir Nabucodonosor lo comparte con todo, porque dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es decir, que en ese momento hizo lo correcto al decir que el caminar en Dios da paz plena. Porque recordemos que él en el capítulo anterior había reconocido la grandeza de Dios, que hay un soberano, hay un Dios supremo,
ese Dios que se reconoció en el ayer, que es el que usted y yo reconocemos en el presente y que Él permanece por siempre. Entonces aquí Nabucodonosor está reconociendo algo de una manera correcta. Pero avancemos a lo que es el versículo 2, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aquí vemos que enfatiza y sigue dando aval a que Dios es el Dios supremo y que Él se ha sometido a la autoridad de ese Dios supremo. Hasta este momento vemos que, como en los capítulos anteriores, también Él de una u otra manera se somete en el sentido de reconocer que Él es inferior al Dios soberano, que Él debe sujetarse a la autoridad máxima. En el versículo 3, cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aquí vemos esta cualidad eterna que Dios fue revelada a Él. Porque dice que cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Es decir, que Dios es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Dios de dioses. Él es el único que debe ser exaltado, adorado, de generación en generación. Cuando su palabra dice que Él nos hizo a imagen y semejanza suya, para su alabanza, para su adoración, eso se mantiene desde el inicio con esta creación que somos nosotros, la humanidad, y se mantiene. Esto no es que pasó y fue años atrás y ahora ha cambiado. No, se mantiene. Se mantiene lo que el Señor es y lo que Él quiere para cada humano, para cada mujer y para cada hombre. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vemos aquí que aquí hay un gran cambio del versículo 3 al versículo 4. Allá él reconocía la grandeza de Dios, pero aquí vemos que dice yo, Nabucodonosor. Es decir, yo, el famoso ego, el yo soy, el yo aquí, el yo allá. Yo tengo esto, yo hago esto, yo lo que merezco es esto. Y por ahí, esas cosas no son agradables delante del Señor. Porque cuando hemos venido a Cristo, somos nueva criatura, dice la palabra. Debimos haber dejado el viejo hombre, la vieja mujer, y ya no ser enfocados a decir quiénes somos, o qué somos, o qué hacemos. No. Tiene que ser Dios delante de nosotros en todo. Y cuando hablo en todo, es en todo. No solamente en la iglesia, no solamente en este ministerio, no solamente cuando saben que somos cristianos, no. Delante de todo tiene que ir Dios aún en lo que es, en lo humano. Que no tiene que ver con lo espiritual, pero que sí tiene que ver cómo nosotros reconocemos que es Dios que va delante nuestro. Entonces aquí vemos que Nabucodonosor dice que estaba tranquilo en su casa y floreciente en mi palacio, dice. O sea, en su palacio. ¿Qué quiere decir ahí tranquilo? Que estaba bien refrescado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aún reconociendo que Dios era el supremo, estaba de vuelta en sus costumbres paganas, en su egocentrismo, en su vanagloria. Se le había olvidado que él debía estar sujeto a una autoridad máxima. Y ya en el versículo 5 nos dice, vi un sueño que me espantó. Vemos aquí que no es primera vez que Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Qué nos dice esto?
Dios traía un trato con Nabucodonosor. Dios trae un trato con todos nosotros, hermanos. Dios trae un trato con todos los amigos. ¿Por qué Dios trae un trato? Porque Dios tiene un propósito. Debemos ser entendidos a lo que Dios quiere, porque si no somos entendidos, como decía mi hermano Noel el sábado, no esperemos que Jehová nos haga venir, nos vaya a buscar. Porque es mejor venir voluntariamente y rendir ante Él las cosas que no están bien, a seguir ahí con la distancia de que yo hago esto siempre y bueno, pues yo lo voy a seguir haciendo. La situación es lo que va a pasar después de que podemos llamar eso rebeldía, de ser desentendido de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Todos tenemos lucha. Perfectos no somos. Pero si nosotros sentimos que hay algo que no está bien delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Venir a ponerlo delante de los pies del Señor. Que Él nos ayude a dejar de ser eso. Pero si nosotros no somos entendidos a lo que Dios quiere quitar de nosotros, cambiar, transformar, la mano del Señor sí va a venir. La mano del Señor sí va a venir y lo va a hacer. Entonces aquí vemos a un Nabucodonosor que tuvo nuevamente un sueño y este sueño lo espantó. Este sueño lo espantó. Cuando estamos en Cristo y tenemos la certeza de estar como el Señor quiere, por más cosas fuertes que vengan, sí nos van a impactar, pero de una manera diferente. Nos van a impactar en el sentido de que hay que orar por muchas cosas. Pero no es lo mismo que algo nos impacte porque vemos alrededor todo lo que está sucediendo, a que algo nos impacte porque el trato es con nosotros. ¿Sí me explico? Es como lo que decía mi hermano también. Mi hermano es sobre la oración, que cuando la aflicción la sentimos encima o cuando es externa. Aquí es diferente el punto, pero para que me entienda, o sea, no es lo mismo el recibir algo que es para los hermanos que están alrededor nuestro, que cuando es personal, que hay algo que el Señor no le está agradando a nosotros y hay reprensión en nuestro interior. Eso es más fuerte, eso es más espantoso para nuestra vida, eso es más impactante. Pero ahí está actuando la misericordia de Dios para con nosotros, que Él de una u otra manera está tratando de que entendamos. Él está llamando nuestra atención. Entonces este sueño llama la atención de Nabucodonosor de una manera poderosa. Dice el versículo 5: vi un sueño que me espantó, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Ve esa palabra, me turbaron. De que llamó la atención de Nabucodonosor, la llamó. ¿Cuántos llamados de atención nos está haciendo a veces el Señor a nosotros? El Señor nos habla de una manera, nos habla a través de la palabra, a través de un canto, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una profecía, por algún vaso o instrumento suyo, qué sé yo. De cuántas maneras nos habla el Señor. ¿Qué tan entendidos estamos siendo a lo que el Señor nos está hablando? Y esto es personal. Lo que Dios venía tratando con Nabucodonosor es personal. ¿Sabe por qué la salvación también es individual? Porque es personal todo, hermanos y hermanas. Es personal. La esencia de este capítulo es que seamos entendidos, seamos atentos a lo que Dios demanda que hagamos o dejemos de hacer, porque las dos situaciones son dificultosas delante del Señor. La omisión de algo que tenemos que hacer o hacer cosas que no son agradables delante del Señor.
La palabra dice que Dios es amor, pero también la misma palabra dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, lo importante aquí es que cada día que el Señor esté tratando con nuestras vidas seamos entendidos, no desentendidos. Porque este título, la locura de Nabucodonosor, vamos a ver en el desarrollo del capítulo que es algo que se cumplió. Y se cumplió ¿por qué? Por el ser desentendido. Ya lo vamos a ir viendo a medida que sigamos leyendo. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Mira lo que hizo Nabucodonosor. Tuvo un sueño que lo perturbó nuevamente, que acaparó su atención. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice que llamó a todos los sabios de Babilonia para que le mostrasen la interpretación del sueño. Él ya antes había entendido quiénes es que Dios les había puesto algo especial para que le interpretaran. Pero no, él viene y aquí hay un problema. ¿Por qué no manda a traer a Daniel? ¿Por qué no manda a traer a estos 3 varones, estos 3 compañeros de Daniel? ¿Por qué? No, él ya los conocía, él ya sabía cómo eran usados por Dios. Él mandó a traer a todos los demás que no iban a recibir la interpretación de ese sueño. ¿Cuántas veces, repito, el Señor trata con nosotros y en vez de acercarnos a Él, nos vamos por el lado contrario? Cuando el Señor a veces lo que quiere es que vengamos y le busquemos a Él. Dios quería que Nabucodonosor entendiera quiénes tenía que buscar, pero no, se fue por el otro lado. Seamos entendidos, busquemos a Dios en toda situación. Él algo quiere hacer con nosotros, Él está llamando nuestra atención, es por algo y para algo. No, que se va para otro lado, pues. No, no es para otro lado, es para Dios. Es para Dios que nos tenemos que venir en todo lo que atravesemos y todo lo que tenemos que arreglar es con Dios. Es con Dios. Porque el que salva es Dios, el que transforma es Dios y el que va a juzgar en aquel día es Dios. Es Dios. Entonces vemos acá que Nabucodonosor tuvo un sueño y él no buscó a quienes debía buscar. No. Él buscó por otro lado. No seamos como Nabucodonosor. Versículo 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Claro, él se fue buscando a otro lado, no donde era. Si usted y yo buscamos donde no es, no vamos a encontrar lo que necesitamos, no. Nosotros necesitamos muchas cosas para estar como es la voluntad de Dios. Pero ¿quién es que puede hacer eso en nosotros? Dios. Dios es el único que lo puede hacer. Pero si nos vamos por otro lado, no vamos a recibir lo que necesitamos. No va a suceder lo que necesitamos. Entonces aquí él sí recuerda, vemos el sueño, pero no sabían nada. Es que estos sabios eran gente engañosa, hermano. Era gente engañosa. Gente que no era usada por Dios. Por eso como cristianos necesitamos tener ese discernimiento de espíritu también. Sí, cabal, dice que listo. Necesitamos tener ese discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque muchas cosas, hermanos, podemos decir amén y tal vez no son así. Tenemos que ser entendidos a la luz de la palabra. Escucharlo todo, retener lo bueno. No a todo lo podemos desechar, ni a todo le podemos decir amén. Tenemos que venir a la luz de la palabra para entender muchas cosas. Entonces, por eso nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Como lo que veíamos en el capítulo anterior. La gente del mundo, hermano, es que todo donde le dicen ahí va. Si sale, por ejemplo, como dije la vez pasada, sin el afán de ofender a nadie en su fe. Hay que respetar.
pero sabemos que solamente salva Cristo y que solamente hay un solo camino para llegar a Él. Pero los que están en la iglesia, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. La iglesia tradicional. Sabemos que ellos de repente aparece algo por ahí, ya todos dicen, lo vamos a adorar, y es que es un santo, es que es una santa, y empieza, y no cuestionan, no preguntan nada. Ahí van todos bien mandados, como dicen. Y no tenemos que ser así. Ya cuando venimos a Cristo, nosotros ya nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Lo hago o no lo hago? Porque el Señor ha puesto algo ya en nuestra vida, algo muy particular, muy especial. Ya no podemos dejarnos llevar por lo que dice todo, sino que guiarnos por lo que nos guía el Señor a hacer, lo que es correcto, porque Él nos guía toda verdad. En cambio, el enemigo nos guía toda mentira. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Vemos aquí entró Daniel. ¿Qué espíritu estaba en Daniel? Estaba el Espíritu Santo en Daniel. Aquí la estaba el Espíritu Santo en Daniel. Aquí lo leo. ¿Quién debe estar en nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vemos acá que en un principio, pues Daniel no fue al que fueron a buscar, ¿verdad? Decíamos en el capítulo anterior que cuando somos guiados a través de la palabra, a través de la dirección del Señor, nunca es que vamos a ser populares ni famosos. Si queremos ser populares o famosos, no es el Espíritu Santo que nos va a estar guiando, no, Él no está con eso. Por eso, al cumplir lo que dice la palabra, establece la palabra, muchas veces somos aborrecidos, somos rechazados, somos vistos de menos. Pero eso no es lo que certifica, ni da certeza, ni da testimonio de quiénes somos nosotros. ¿Quién da certeza y testimonio en nuestra vida? El Espíritu Santo. Y es Él el que debemos anhelar tener siempre en nuestra vida, no la aprobación del mundo. Vemos que aquí Daniel y sus compañeros no tenían la aprobación de Nabucodonosor, pero eso a ellos les salía sobrando. Usted y yo, si el mundo no nos acepta como somos, eso no nos tiene que perjudicar, porque nosotros a través del testimonio tenemos que atraer al mundo a Cristo, no que el mundo nos atraiga a nosotros al pecado, al enemigo. No es así. Somos nosotros los que debemos, a través de nuestro testimonio, traer a esas personas del mundo a Cristo, no para nosotros, sino para Cristo. No nos debe preocupar cómo nos mira el mundo. Y me refiero cuando nos aborrecen por la causa de Cristo, no así cuando es por algo que no estamos haciendo bien y estamos mal delante de la sociedad y mal delante de Dios. Eso ya es un tema muy aparte. Estamos hablando de que por ser fieles a Cristo nos aborrezca el mundo. Pero si es algo que estamos haciendo en mal, que en vez de poner en alto el nombre de Cristo lo ponemos en mal, en vez de ponerlo en alto lo ponemos en ¿qué cosa se murmurará? Eso sí es delicado. Pero eso ya es muy aparte. Aquí la importancia es que si somos aborrecidos por la causa de Cristo, aquí no interesa eso. Lo que interesa es que el Señor esté en nuestra vida, que el Espíritu Santo more en nuestra vida, así como moraba en Daniel. Dice que solo entró y Nabucodonosor, que no era hijo de Dios, que Dios estaba tratando con él, reconoció el espíritu que estaba en Daniel. Mire qué glorioso. Usted y yo no necesitamos ir a decir al mundo, mira, en mí está el Espíritu Santo, mira, en mí está Cristo. No, hasta los mismos enemigos reconocen el espíritu que anda en usted y en mí. No necesitamos abrir nuestra boca. Por eso digo, porque es el Señor que da testimonio de nuestra vida. De nuestra vida. Avanzamos al versículo 9. Dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Vemos aquí
que Nabucodonosor entendió, ¿verdad? Reconoció que mora el Espíritu Santo en Daniel. Él lo reconoció. Avanzamos al versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Vemos aquí que acá ya empieza a describir el sueño que él tuvo. Y acá este mensaje tiene implicaciones mundiales que revelará que cuando esperemos el reino estamos esperando los últimos días. O sea, cómo entender los eventos de los últimos días. Eso es lo que nos debe interesar, entender todo lo que ha de ocurrir, ser entendidos a lo que Dios nos ha establecido a la luz de la palabra. Entonces ahí vemos en ese versículo 10 que dice que me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Está hablando de implicaciones mundiales. Versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Es decir, para tener la perspectiva correcta de lo que vendrá, nosotros debemos entender este libro, hermanos, la verdad bíblica que está en esta palabra, para ser hallados fieles hasta nuestro último día. Porque por más cosas que ya sabemos, profecías que se van a cumplir en los últimos tiempos, para nosotros el último día es cuando nosotros ya no estamos en esta tierra. O sea, pueden venir muchas cosas a finales de tiempo, pero lo importante es cómo estamos nosotros hasta nuestro último día. El Señor sabe de qué manera es que nos va a llevar. Él sabe si nos va a llevar a través de la muerte para una vida eterna. Muerte del cuerpo, ¿verdad? No del alma. O nos va a llevar a través de ese momento glorioso del rapto. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Pero uno de los dos acontecimientos van a llegar a nuestra vida y va a llegar nuestro último día. ¿Cómo vamos a estar ese último día? Esa es la pregunta. ¿Estamos entendiendo la verdad bíblica que está en la palabra? ¿Estamos escudriñando lo que está en la palabra? Entonces aquí cuando dice en el versículo 11 que este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Es decir, este reino es con ramificación, está hablando en un sentido espiritual. Tiene implicaciones espirituales, porque este llegaba hasta los cielos, dice el versículo. Vemos aquí que esto tiene que ver con imperio y cómo es su líder. En Apocalipsis vimos una serie de imperios que han de manifestarse al transcurrir del tiempo, pero que todos son de origen satánico, todos son con personas no redimidas. Entonces todo esto es parte de la profecía que está también en Apocalipsis, que acá fue revelada para tiempos finales. Eso no debe ser algo desconocido para nosotros. Nosotros tenemos que estar al tanto de lo que establece la palabra, para que nosotros, nuestros ojos y nuestros oídos, al ver muchas cosas, al escuchar muchas cosas, para nosotros no debe ser algo que desconozcamos, no, al contrario, saber que está en la palabra y que por eso se está cumpliendo. Verso 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Es decir, es un proveedor, es extremadamente próspero, exitoso materialmente. Las 7 cabezas que vio Juan, que están en el Apocalipsis, que ya las hemos visto, estas son Egipto, Siria, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, romanos, y la última cabeza. Pero hay alguna sorpresa aquí en esto de la última cabeza. No sé si se recuerdan que lo vimos en Apocalipsis.
que hay una octava cabeza, pero que esta provenía de la séptima cabeza. Es decir, el octavo es una resurrección renovada del séptimo imperio. Por eso es que hay una conexión entre el séptimo y el octavo. Cuando habla de cabeza nos estamos refiriendo a cada uno de esos imperios que se han venido manifestando a lo largo del tiempo. Y en todo esto, hermanos, se nos están dando trozos de sabiduría, de conocimiento. Por eso la palabra es para nuestra vida, para que entendamos lo que viene. Este imperio es poderoso, es millonario, da alimento a todo el mundo. O sea, no es un imperio que tenga escasez, no. Pero podrá tener provisión para todos, pero no tiene lo más importante, que tiene el imperio al que pertenecemos usted y yo. Que este imperio tiene la verdad, tiene la salvación de nuestras almas. Que nos ha amado el Señor con amor genuino. Que está basado en la verdad y no en la mentira, no en la falsedad. Avanzamos al verso 13, perdón. Dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Aquí está haciendo énfasis, pues era un ángel, al que se refería cuando dice esto en el versículo 13. 14. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Aquí, hermano, podemos entender que ocurrirá un juicio. Dice que había un vigilante, ¿verdad? Estaba ahí, ¿por qué? Por un propósito. Había un vigilante, hay un propósito, habrá un juicio. Un juicio del que usted y yo no queremos llegar, ¿verdad? Es de ser cuidadosos, repito, cómo estamos nosotros delante del Señor, cómo está nuestra vida para ese momento que se aproxima, que es más real que todo lo que nosotros podemos percibir humanamente. Verso 15. Más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Acá este imperio, a pesar de ser cortadas sus raíces, permanecieron. Aquí nos hace vislumbrar una reaparición al caer la lluvia que caerá sobre él. Ahí podemos ver también lo que hablamos de lo de la séptima cabeza, que hay como una reaparición para la octava cabeza. O sea, el origen se mantuvo, la raíz se mantuvo, para que naciera ese nuevo, ahí dice nueva cabeza, ese nuevo imperio. Verso 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí hay una sentencia y hay una declaración bien fuerte. Vemos aquí que habla de 7 años que pasarán sobre él. Está hablando de Nabucodonosor. En el capítulo 9 vamos a ver que ese número 7 es muy importante. Toda la numeración, hermanos, reflejada en la palabra tiene un significado. Avanzamos al verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere da y constituya sobre él al más bajo de los hombres. Es Dios el que está al control, hermanos. Él es el soberano. ¿Eso significa que todo lo que pasa es por Dios? ¿Él causa todo? No, absolutamente no. Sino que Él muchas veces permite cosas y luego Él trae juicio sobre esto,
porque nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida. Por eso muchas cosas que vienen a consecuencia de la desobediencia, de ser desentendido, no es que Dios las quiso así. Es que Dios nos dejó la libertad de decidir ser entendidos y guiarnos por lo que Él quiere o hacernos lo que no es con nosotros, y viene la consecuencia. Por eso nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física, de nuestra vida moral y de todo lo que viene con eso. Nosotros somos los responsables. La humildad se demuestra, hermanos, con la confianza. Cuando alguien es humilde, confiará en Dios. Cuando alguien es orgulloso, rechazará la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene el Señor y atrae nuestra atención, Él quiere hacer algo. Y empezamos, yo no necesito eso. Eso no es cierto. Eso es mentira. Y empezamos, en vez de hacernos en sumisión y reconocer que necesitamos de Dios, se actúa con arrogancia, con orgullo. Entonces por eso la palabra dice que al humilde ver de cerca, más al altivo ve de lejos. El Señor nos habla a todos de muchas maneras. Recuerden lo que dijimos al inicio. Pero hay de nosotros si somos entendidos a lo que Dios nos habla o no somos entendidos. Si somos entendidos, muchas cosas evitaremos que pasen en nuestra vida. Pero si no somos entendidos, hermanos, muchas cosas que Dios quizás no quiere que nos pasen, nos pasarán por no entender. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Vuelve a hacer énfasis Nabucodonosor que en Daniel, que él le dice a Belsasar, mora el Espíritu Santo. Ahí dice el Espíritu de los dioses santos, pero se refiere al Espíritu Santo. Y vemos aquí que dice, porque todos los sabios de mi reino no han podido. Se fija acá que Nabucodonosor sigue llamando sabios a estos individuos eruditos, pero ellos no pueden hacer nada. Pues vemos que Dios hace diferencia entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Porque Dios le revela a Daniel, porque Daniel está en la voluntad de Dios. Dios no le revela a todos estos sabios, astrólogos que mencionan a Nabucodonosor, porque estos no están en la voluntad de Dios. Por los frutos los conoceremos. Ahí podemos encontrar la referencia a eso. Por los frutos los conoceremos. No es cuanto hablemos, no es cuanto sepamos, no es eso. Por los frutos, por el testimonio que da el Espíritu Santo, es que nos identificamos. No por lo que decimos que somos. Estos se decían ser sabios, pero en realidad no lo eran. No lo eran. Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño, ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Es que debemos rendir cuenta en todo, hermano, porque viene un día de juicio. Eso no lo vamos a evitar. Y esperamos llegar ese día con confianza, no con incertidumbre. Todos los días, porque nosotros no sabemos cuándo es nuestro último día, debemos estar con confianza, no con incertidumbre.
¿Por qué? No se trata de ser solo de palabra, sino la manera de vivir, que nada inmundo heredará el reino de los cielos. Lo importante es prestarle atención a las verdades espirituales, pero no solo escuchar, hermanos, no solo escuchar, sino hacerlas. Hacerlas, ahí es donde está la bendición completa, porque podemos ser oidores, pero la pregunta es, ¿somos hacedores? ¿Somos hacedores? ¿O solo escuchamos y no obedecemos? ¿O solo escuchamos y no somos entendidos? Porque eso es lo importante, prestarle atención a las verdades espirituales y vivirlas. Y esto es lo que Dios quería hacer con Nabucodonosor. Quería que fuera entendido. Entonces, en este momento, vemos que Daniel quedó atónito, casi por 1 hora, dice la palabra, por ese sueño. ¿Sabe por qué? Porque él sabía el significado del sueño. Y él se sentía incómodo con compartir el significado, porque las consecuencias de este sueño tienen implicaciones para aquellos que se oponen. ¿A quién? A los propósitos de Dios. Para ser exitoso, hermano, en todo, en lo espiritual, en lo laboral, en lo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe cómo se puede ser exitoso? ¿Cómo es que se experimenta el verdadero éxito? Porque aquí hay una verdad importante. Es que si Dios está a nuestro favor, que si día con día nosotros nos afrontamos a tener enemigos, pero que esos enemigos también sean enemigos de Dios, porque Dios va a pelear por usted y por mí. Pero si no es así, si Dios no está a nuestro lado, ¿en qué lado está Dios, pues? Estamos al lado opuesto, ¿verdad? Y para todo lo que hacemos necesitamos que Dios vaya delante de nosotros. Cosa grande, pequeña, mediana, en todas necesitamos que Dios vaya adelante. Si no, hermanos, no vamos a tener éxito en nada. Y les repito, lo hablo a nivel ministerial, lo hablo a nivel espiritual, lo hablo a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel social y todas las áreas que conocemos. Tiene que ir Dios adelante de nosotros. Porque con Él somos más que vencedores. Nos ha avanzado el tiempo, hermanos, pero vamos a continuar con la ayuda del Señor. Vamos a avanzar al verso 20 y 21 que dice: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todo, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Vemos que aquí Daniel le está repitiendo el sueño a Nabucodonosor. ¿Por qué será que le repite el sueño? Porque Daniel quiere que Nabucodonosor se dé cuenta que él estaba atento al sueño y que la interpretación viene guiada estrictamente bajo ese sueño, no viene con alteraciones. Así como Daniel estaba atento al sueño que le estaba diciendo Nabucodonosor, así tenemos que estar atentos nosotros a todo lo que el Señor habla en nuestra vida, para que entendamos estrictamente lo que Dios quiere con nosotros y no que entendamos otras cosas porque estábamos en otro lado. Y cuando me refiero a estamos en otro lado, no me refiero en cuerpo, me refiero en mente, en escuchar y en todo lo que ya sabemos. Tenemos que estar bien pendientes de lo que Dios está hablando en nuestras vidas, porque si no, después no entendemos qué es lo que quiere Dios con nosotros. Verso 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Es decir, le dijo, tú eres este árbol.
y te daré la interpretación para tu vida. Fue lo que le dijo Daniel. Cuando Dios da una profecía es porque tiene implicaciones a largo plazo, hermano. Por eso hay que entender cada una de ellas. Cuando el Señor nos habla, nos quiere prevenir de muchas cosas. Nos quiere alertar de muchas cosas. Repito, hay de nosotros si las acatamos o no. Entendido. No sé por qué tengo tanto esta palabra, pero es una palabra que el Espíritu me ha impregnado tanto. Ser entendido, no desentendido. Verso 24. El verso 24 dice: esta es la interpretación, oh rey, a la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi rey, sobre mi señor el rey. Aquí le está diciendo que hay una verdad importante. Es decir, aquí tienes que atravesar todo esto para que reconozcas la autoridad de Dios sobre este mundo. Nabucodonosor sufriría una gran pérdida. El Señor siempre nos habla para que reconozcamos la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Es decir, que Dios que manda sobre lo que vamos a hacer. No nosotros que mandamos a Dios qué es lo que va a hacer Dios por nosotros. No nos equivoquemos. Es Dios el que trazó algo específico para nuestras vidas. No somos nosotros los que le vamos a decir: Dios, vas a trazar esto. No, nosotros no tenemos facultad para eso, hermano. No. Dios es supremo, es Dios que estableció algo para nuestra vida específicamente. Debemos entender siempre que Él es el soberano sobre su estatuto, sobre sus mandamientos es que nos debemos guiar. Máxime los que estamos en Cristo, que decimos amarle a Él. La palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, somos mentirosos al decirle que le amamos. Así de práctico. Si decimos que le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Verso 25. El verso 25 dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán, como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcan que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Dios da, Dios quita. Dios muchas veces pone cosas en nuestras manos que por no ser entendidos a lo que Él quiere en nuestra vida, Él las quita. Hay cosas que el Señor las permite para glorificarse. En el caso de la vida de Job, fue para glorificarse la mano del Señor. Él dio y Él quitó. Y Él también multiplicó eso. Pero hay casos, hermanos, que las cosas son por desobediencia. Dios cuántas veces ha puesto cosas en nuestras manos y a veces ha comenzado con algo pequeño y ahí viene la arrogancia. Yo esto no, porque esto es muy pequeño. No, Dios nos está probando para ver cómo somos con eso pequeño y Él trae algo más. O si Él pone algo grande y nosotros no somos entendidos a lo que Él quiere, pues Él lo dio y Él lo quita. Él pesa los corazones. Delante de Él no nos podemos ocultar. Delante de Él no nos podemos ocultar. Si algo nos va a hacer vanaglorioso, nos va a hacer no ser humilde, sentirnos más que los demás, el yo y el yo, que yo no es para esto, yo tengo que para algo más. No, el Señor pesa los corazones. Hay que ser entendidos. El Señor quiere humildad, sencillez, que reconozcamos su soberanía. No que nos autoenaltezcamos por algo que Él ha puesto en nuestras manos. Todo lo que tenemos y lo que Él quiere darnos es por su misericordia, por su bondad, no por ser nosotros los mejores capacitados, los más meritísimos para esto. No, todo le pertenece a Dios. Y en cada momento debemos reconocer que lo que está en nuestras manos es misericordia de Dios.
y ser agradecidos con Él, porque repito, Dios da, pero Dios también tiene la facultad para quitarlo si nosotros no somos entendidos. Y vemos aquí, en ese verso 25 que leíamos, esa sentencia tan fuerte que hay sobre la vida de Nabucodonosor. Hay una verdad importante aquí. Es decir, que él tenía que atravesar todo eso para que reconociera la autoridad de Dios sobre este mundo. O sea, él sufriría esa gran pérdida y viviría como un salvaje. Ese número 7 significa santidad o propósito. Es decir, Dios estaba disciplinando a Nabucodonosor. No esperemos a que Dios nos discipline. No esperemos a que Dios diga, este no entiende, va a tocar disciplina. Se fija que como padres a veces los hijos no entienden y nos duele el corazón cuando hay que disciplinar, pero es necesario. ¿Por qué? Porque hay amor. Es lo mismo Dios. Nos hemos puesto a pensar cómo se siente el corazón de Dios cuando Él tiene que poner la disciplina en nuestra vida porque nosotros no queremos a los buenos. 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra, las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. Es decir, ese reino el cual se le volverá a él, pero después de atravesar esos 7 años, esa disciplina. Pero aquí está en sentido profecía, él todavía no lo está viviendo. Vamos entendiendo esa parte. Aquí Daniel está diciendo la interpretación a Nabucodonosor. Es decir, oh rey, el Señor va a hacer esto si tú no entiendes lo que Él quiere hacer contigo. Es decir, vas a perder todo esto. El Señor va a disciplinar. 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vemos aquí, Daniel le da un consejo. Dice alguien por ahí, dale un consejo al sabio, más sabio se hará. Dale un consejo al necio y ya sabe usted lo que dice después, ¿verdad? Es que el entendido toda cosa que es para su bien la toma como bien. Mas no así el soberbio ni el desentendido toda cosa que es para su bien lo toma como ofensa. Pero aún aquí el Señor deja libertad la vida de Nabucodonosor. Aún aquí el Señor nos deja libertad. A ver qué vamos a hacer. Sigamos leyendo. 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Mire, se le dio un consejo, pero como no lo acató, lo que Dios dice que va a cumplirse, se va a cumplir sí o sí. Sí o sí se va a cumplir. 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio el rey de Babilonia, el 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí 12 meses pasaron y Nabucodonosor no entró en razón. ¿Cuánto tiempo el Señor nos está esperando ahí que entremos en razón en cosas que el Señor aún, que está ahí que no le agrada? Y a veces no son 12 meses, son años. Y todavía seguimos haciéndonos los desentendidos. Ese número 12, hermanos, tiene implicación de significado también. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 12 hace referencia a las 12 tribus de Israel. Dios hace esto para bendecir a quien hay Israel. Porque si Israel no se hace receptor de la palabra de Dios, de esta verdad poderosa, tampoco el mundo, hermano, se va a hacer conocedor de esta verdad. Dios quería moverse en la vida de Nabucodonosor.
Y Nabucodonosor, ¿qué pasó? Y andaba en el palacio, ¿qué es santuario, capilla pagana? Sabemos que él era de Babilonia, ¿verdad? Este rey escuchó el sueño, pero pasó un año y en vez de humillarse, acatar, se le olvidó el asunto y siguió actuando con orgullo. Pero ¿qué pasó en ese 30? Él mira su reino, que es enorme, que es poderoso y que es de gran influencia. Pero él en ningún momento ahí le da la gloria a Dios, sino que él se llena de orgullo. Es decir, él dice, que este palacio, que habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Es que Dios no va con los arrogantes. Dios no va con los vanagloriosos. Dios no va con los yo, no. No. Le repito, todo es por Dios que está en nuestras manos. Todo. Y todo es todo. 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Repito, Dios quita cuando no entendemos. Dios es capaz de producir un cambio rápido quitando o dando, hermano. Aquí les quitó. 32. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu bendición y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todo lo que Daniel anunció sobre la vida de Nabucodonosor ocurrió, porque Dios cumple todo lo que dice, si no somos entendidos al llamado atención de Él. Y todo es sin excepción, por eso debemos aplicar la palabra a nuestra vida con humildad. El rey David en Salmos dijo, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Así nos deberíamos ver nosotros actuando en estos días, pues somos nada más que polvo de la tierra, hermano. Y si somos hijos de Dios, pero por misericordia, por la salvación, pero eso no es motivo para actuar con orgullo. Porque muchas personas también se toman que, pues sí, yo soy un hijo de Dios, conmigo no se meta. Y no, Dios no nos ha dado ese privilegio para que seamos arrogantes, ni para que andemos fanfarroneando. No es para eso. La salvación y el ser hijo de Él es por su misericordia. Por eso no es motivo para actuar con orgullo, sino actuar con humildad, para ser vistos de cerca por el Creador y por consiguiente ser usados por Dios. Imagínese este rey. Usted se imagina cómo andaba vestido por ser un rey. Y después no andaba ni como un mendigo, sino que anduvo como una bestia del campo. Imagínese la transición, aquel rey que se vanagloriaba en aquel palacio, que no había otro reino como el de él, etcétera, etcétera, etcétera. Después se le había sido quitado ese reino y había sido echado al campo como una bestia. ¿Se da cuenta lo que puede pasar por no ser entendido a lo que Dios quiere? El Señor hace que si el Señor lo que quiere en nosotros es humildad, hay que ser entendido y pedirle ayuda a Él para llegar a donde Él quiere que
que lleguemos, porque si no el Señor a través de su disciplina va a hacer que lleguemos a donde Él quiere que lleguemos. Y así con todo, hermanos, lo que es necesario para tener una vida de santidad. Así que si por tener un ministerio, por tener un cargo, por tener una profesión, por tener este cierto puesto, por tener cierto privilegio, empezamos, no, que yo no soy cualquier cosa, yo aquí, yo allá, no, hermano. A ratito se nos es quitado eso. A ratito se nos es quitado eso. Y viene disciplina del Señor para que entendamos que Él da y Él quita. Así que cualquier privilegio, cualquier ministerio, cualquier puesto, cualquier profesión, cualquier cosa, recordemos siempre, es por misericordia de Dios. Siempre tenemos que reconocer que Dios que va primero. No, el que yo tengo esto por esto, yo lo tengo por acá, por allá. No, no, no. Porque veamos lo que pasó con Nabucodonosor. Y vamos a ver el versículo 35. Pero detengámonos un poco en el 34 cuando dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ve, no quiso a la buena, pero a través de la disciplina de Dios, sí, Dios logró el propósito que tenía en Nabucodonosor. Si no somos entendidos, el Señor a través de la disciplina va a lograr lo que Él quiere en nosotros. Por eso mejor antes entendido, verdad entendido. Porque cuando Dios estableció un propósito, Él lo va a cumplir. Ya sea por el camino más factible o por el camino más difícil, pero que Él cumple lo que Él quiere en nosotros, lo va a cumplir. Él ya estableció algo poderoso para nuestra vida. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Qué poderoso lo que hay aquí. Vemos aquí con todo lo que hemos venido leyendo que el mayor resultado de todo esto es crecer en intimidad con Dios y así reconocer más verdades que nos transformarán día con día. Dios continuamente quiere traer cambios a nuestra vida, cambios que querrá ser Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuáles serán? Deberíamos de preguntarnos cuáles cambios quiere hacer Dios en nosotros. Constantemente el Señor quiere hacer cosas en nuestra vida. Tenemos que estar pendientes a lo que Dios quiere hacer. Pero esto cómo lo logramos a través de la intimidad con Él. Porque Él no, a través de esa intimidad, a través de la luz de la palabra, revela ese propósito a nuestra vida y revela verdades poderosas, trozos de palabra llenos de sabiduría. Sabiduría para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Y eso es lo que trae cambios a nuestra vida. Por eso debemos ser entendidos esos cambios, porque Él demanda cambios de nosotros. Vemos aquí que Nabucodonosor no entendió el llamado de Dios a su vida. Por eso es que pasó todo lo que ya hemos leído. Él fue expulsado de su posición, fue expulsado de su riqueza. Escuchemos y pudimos leer lo que dice la palabra: comió pasto. Podemos entender la magnitud de esto: comió pasto. Su cabello creció como las plumas de un águila. Sus uñas crecieron como garras de cobre, o sea, algo salvágico, hermano. Habitó como un animal salvaje, sintiendo la lluvia sobre su espalda por 7 años hasta que entendió quién era Dios. Hasta que entendió que había alguien superior a él. Y
Aquí hay una declaración, porque los que habitan en la tierra son como nada, dice el verso 35. Cuando Dios dice basta, es basta, nadie lo puede parar. Veamos el verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, mayor grandeza me fue añadida. Es decir, Nabucodonosor ya estaba listo para ser restituido a su lugar. Por eso, hermanos, muchas cosas se pueden ir de nuestra vida y otras añadirse, pero cuando estemos listos. Listos no que nosotros pensamos que estamos listos, no, listos ante los ojos de Dios. El verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y vemos ahí que cierra con esto: Él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí ya reconoce la supremacía de Dios. Todo lo que hacemos debe basarse en la verdad. Él aquí declara específicamente que Dios humilla a los soberbios. Es que la justicia es un resultado de la verdad. Las obras justas hacen que Dios se mueva en nuestras vidas. Y hay que actuar con justicia con los demás y ser misericordiosos con los demás al ver una necesidad. Y lo que hacemos o dejemos de hacer, dice que somos. Entonces conozcamos a esa persona y conozcamos su corazón y recordemos lo que dice la palabra, que todo se resume, la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí entra, hermanos, también el dejar la soberbia, la vanagloria, entrar la humildad. El ver a los demás también como debemos verlo. Eso nos va a hacer florecer, eso nos va a hacer crear cambio, ver cambios reales en nuestra vida. Por eso, hermanos, seamos cuidadosos con el poder de Dios y entendidos a su voz. Si no, vamos a ver su disciplina. Él se va a mover de una u otra dirección, ya sea a favor o con disciplina, a través del Mesías, el ministerio que Dios llegamos a Él en nosotros. Es decir, nosotros para llegar al propósito de Dios sabemos que nuestro intercesor es Cristo. Entonces, a través de Él que nosotros llegamos al propósito que Dios quiere en nuestra vida. Recordemos lo que dice la palabra: la escalera donde subían y bajaban ángeles. Esa escalera representa a Cristo, representa al Mesías. Eso que bajen ángeles y que suban, ¿qué significa? Que lleguen a nuestra vida a hacer cambios que quiere Dios para nosotros. Y al hacer, hermanos, lo que Dios quiere en nuestra vida, Dios va a estar complacido con nosotros. Dios va a estar complacido con nosotros si hacemos esos cambios que Él quiere que hagamos. Hasta aquí con este capítulo 4. La otra semana, si Dios permite, viene lo que es el capítulo 5, que se titula La Escritura en la Pared. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es decirles, como siempre, que sigamos escudriñando la palabra, seamos entendidos a todo lo que el Señor nos habla y que cada momento el Señor nos trae algo especial a nuestra vida. De lo que nosotros necesitamos constantemente, Él lo conoce todo. Ante Él nada es oculto. Y la palabra, hermanos, si bien es cierto, fue revelada en tiempo pasado, pero es para nuestra vida en el presente y todo lo que viene. Estamos viendo todas las profecías que se están cumpliendo, pero más allá de eso, nuestra alma tiene que estar gozosa y anhelante de ese momento glorioso que viene para nosotros como iglesia. Así que entendamos
todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y hasta acá mi tiempo. Dios me le bendiga.